Queridos amigos, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a su programa a través de su canal de YouTube, Vitico TV. Vamos a seguir nosotros tocando la actualidad, temas de gran interés nacional e internacionalmente. Vamos a empezar a hacer un análisis acerca de lo que considera la oposición internacional, la oposición venezolana, lo que es la derecha internacional sobre lo que puede para ellos significar la política. De acuerdo a lo que hemos visto a través del tiempo, la derecha considera que la política es el arte del engaño, el arte de la falsedad, de la mentira, de la demagogia, el arte a través del cual estafan ellos a sus seguidores. Es una estafa permanente lo que creen ellos que es la política. Por eso, cuando estamos hablando en Venezuela de que se ha venido aprobando una ley de amnistía en nuestro país, debemos recalcar qué ha pasado en Venezuela, porque diera la sensación de que aquí se está aprobando una ley de amnistía en el marco de una dictadura que venía precisando la intolerancia, que venía persiguiendo el pensamiento y que de alguna manera constituía un Estado en el cual los derechos humanos y la libertad de expresión estaba eliminada. Pues nada de eso es verdad. Por eso es que yo inclusive invito a los funcionarios del gobierno revolucionario, a explicar las cosas desde otra óptica, porque llega un momento en que la narrativa permite percibir que aquí verdaderamente estábamos en una dictadura y que ahora, después de la salida del presidente Nicolás Maduro, esto viene a ser una democracia tal como lo considera Estados Unidos. Hoy vamos a demostrar que eso no es así. Si alguien ha sido tolerante, flexible, demócrata, porque ha sido defensor y inclusive respetuoso de los derechos humanos y de la opinión y de la participación, ha sido Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es una suerte de campeón de la tolerancia, un hombre que se dedicó a impulsar el diálogo, a convocar el diálogo constante y permanentemente, inclusive en los momentos más difíciles en los cuales la derecha pretendió convertir a Venezuela en un campo de batalla. Nicolás Maduro permanentemente llamó al diálogo. ¿Por qué? Porque Nicolás es un hombre que se inspiró en toda la práctica que el presidente Hugo Chávez Frías impulsó. Si alguien trajo a Venezuela la política del diálogo, de la tolerancia, de la flexibilización, de sentarnos a conversar, de acercarnos a los sectores más recalcitrantes del país, fue Hugo Chávez. Y eso lo continuó Nicolás Maduro Moro. Por lo consiguiente, aquí en Venezuela siempre ha habido la tendencia a conversar, a dialogar. ¿O es que aquí se olvida la gente de que aquí se hubo una cantidad de elementos que llamaron a la mesa de diálogo y que se produjeron estos diálogos inclusive a nivel internacional? Que las mesas de diálogos se instalaron en Barbados, en Noruega, en Panamá y otros países en los cuales tanto la oposición como los representantes del gobierno, así como de alguna manera representantes a nivel internacional que eran garantes de los diálogos. ¿O es que no recuerda el pueblo venezolano o no recuerda, digamos, los diversos sectores a nivel internacional que aquí hubo personajes que estuvieron asistiendo a conversaciones donde estaba sentada todos los sectores de la oposición más el gobierno y factores garantes a nivel internacional? Uno de esos ejemplos es la presencia de Zapatero acá en Venezuela. Venezuela había generado un plan para seguir conversando con los actores más recalcitrantes de la oposición. Aquí ha sido constante y permanentemente la acción intolerante, absolutamente violenta de los sectores de la derecha. Desde que llegó el presidente Chávez, la derecha ha venido actuando de una manera absolutamente violenta. ¿O es que nadie se acuerda del golpe de Estado del 2002? Nadie se acuerda del paro petrolero, nadie se acuerda de la huelga general,
Nadie se acuerda de las guarimbas, de los ataques, nadie se acuerda de todas las acciones violentas que realizaron los factores de la oposición en Venezuela. Eso hay que sincerarse. No podemos seguir actuando en la trinchera de la mentira y de la falsedad. Por ejemplo, Venezuela tuvo que comenzar, el gobierno revolucionario, a detener a individuos porque empezaron a desarrollar actividades como esta. Los ataques con drones en la Avenida Bolívar, las bombas en las embajadas, los linchamientos públicos que hicieron la derecha en el caso de Orlando Figuera, que fue asesinado, quemado vivo en Altamira, de un sargento que fue, digamos, ejecutado en Barquisimeto, Estado Lara, de un joven que fue violentado, que fue linchado en Lecherías, Estado Anzoátegui, las guayas que fueron colocadas en las avenidas de Caracas, concretamente en la avenida Rómulo de Gallegos, en la avenida Francisco de Miranda, y que trajo como consecuencia el degollamiento de motorizados que pasaban por allí y que esta gente intolerante, asesina, malvada, colocaron huellas que trajeron como consecuencia que jóvenes venezolanos, padres de familia, perecieran degollados en plena vía pública. Los ataques que propiciaron la fuerza de la derecha en las guarderías infantiles. ¿O es que no se acuerda este país? ¿No se acuerda la derecha? ¿No se acuerda los sectores, digamos, niní en Venezuela, que aquí la fuerza de la derecha en la avenida Francisco de Miranda, en Chacao, atacaron con bombas molotov, con bombas incendiarias a una guardería de niños en el Ministerio de la Vivienda y en el Ministerio, digamos, de Finanzas en la avenida Francisco de Miranda en Chacao? Los asaltos y la destrucción de los centros de diagnóstico integral de los CDI en diversos sitios de Caracas, las agresiones contra los médicos cubanos, el cerco y la quema de los módulos policiales, el asesinato de mujeres lideresas populares en varios lugares de Venezuela, entre ellos aquí en Caracas, en la Cota 905, allá en el estado Bolívar, en el Callao, donde fue asesinada una dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, la destrucción de las clínicas populares, las quemas de ambulancias, los ataques, por ejemplo, a los medios de comunicación alternativos, allá también en el estado Lara por parte de la derecha, donde intentaron linchar a los comunicadores populares, la quema del Partido Socialista Unido de Venezuela, también en Barquisimeto. Esto es importante decirlo, porque una ley de amnistía que conlleva a tener una cantidad de detenidos como eso, que no solamente atentaron contra la paz, sino también contra la vida, contra la seguridad y contra la integridad de los venezolanos. O eso es mentira. Yo estoy de acuerdo con la paz, estoy de acuerdo con la amnistía, pero no con la paz boba. No con lo que dicen inclusive algunos camaradas, algunos compañeros de las comisiones de amnistía y de perdón. ¿A quién vamos a perdonar? Vamos a mostrar aquí varios ejemplos. El día que le dieron el perdón, o en este caso el beneficio de la libertad a Juan Pablo Guanipa, este dirigente del partido 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado, no solamente no fue a su casa a saludar a sus familiares. La honestidad y la verdad, señores, es lo que debemos impulsar. Queremos paz, queremos tranquilidad, queremos sosiego, queremos entendimiento, queremos, digamos, concertación. Apliquemos la ley. Porque así es muy divino quemar CDI, atentar contra la vida de ciudadanos, quemar, digamos, inmuebles y bienes públicos para después decir que nos perdonen. Y una vez que estemos perdonados, salir nuevamente a la calle a encender las pasiones e intentar acabar con la vida de los venezolanos. Pero además, más grave aún, es que estos que están saliendo amnistiados vienen sencillamente a conspirar y a volver a construir una fuerza,
una línea de acción para ir en contra de la patria Venezuela. Porque además han venido dando ya opiniones acerca de, digamos, del consentimiento y de la felicidad que le causó el ver el bombardeo de los Estados Unidos en la ciudad de Caracas. Y si eso es mentira, por favor me lo dicen. La honestidad y la verdad para ellos no tiene absolutamente ningún valor. Muestra de ello ha sido la actitud, por ejemplo, de alguien que ha sido perdonado en diversas oportunidades por el gobierno revolucionario, como es el caso de William Ojeda. William Ojeda conspiró en contra de Venezuela en el 2002. Y luego de esa conspiración, que una vez que participó en el golpe de Estado contra el presidente Chávez, que fue perdonado, que inclusive se le dio la oportunidad de ser candidato a la Asamblea Nacional y resultar electo en las planchas de la Fuerza Revolucionaria, una vez más traicionó y ahora está en el exterior conspirando contra Venezuela. Esa es la verdad. Luego nos encontramos que cómo vamos a confiar nosotros en personajes como Juan Guaidó, un ladronzuelo, un hombre que no tiene ningún tipo de autoridad moral, que no tiene ningún tipo de honestidad o de sinceridad. Esas son palabras y conceptos que no existen en un hombre con una visión y una mente perversa, traidora, servil, delincuencial. Vamos a creer en Juan Guaidó, vamos a creer en Julio Borges, en Leopoldo López y Antonio Ledesma, que fueron el soporte y el motor para que Venezuela fuera despojada de Citgo y que fuera despojada de monómeros y que se robaran grandes cantidades, millones de dólares que forman parte de las riquezas de Venezuela. Eso es lo que hay que ver en la ley de amnistía, señores. Y vamos a hablar por qué el perdón y la amnistía tiene en Venezuela una mala relación. Y partimos, por ejemplo, para que tengamos una idea, 25 de septiembre de 1828, al libertador Simón Bolívar se le produjo un atentado en la ciudad de Bogotá, que quisieron asesinar a Bolívar. ¿Quiénes fueron los que condujeron esa conspiración para acabar con la vida del libertador Simón Bolívar? Los mismos que Bolívar había perdonado en 1826, cuando se descubrió la conspiración de la Cociata, y que fueron entonces los que conspiraron para matar a Bolívar en Bogotá el 25 de septiembre de 1828. Es decir, Santander, Páez, Flores, Padilla, etcétera. Los mismos que perdonó Bolívar en el 26 buscaron de asesinarlo en el 30. Y los mismos que después Bolívar perdonó a Santander, que había sido juzgado, había conseguido, había sido señalado como el autor, uno de los autores intelectuales del asesinato de Bolívar. Bolívar procedió nada más y nada menos que a perdonarle la pena de muerte, porque había sido, sentenciado a pena de muerte, y Bolívar lo perdonó. ¿Qué hizo Santander al poco tiempo? Volver a conspirar contra Bolívar e inclusive participar en la conspiración para asesinar a Antonio José de Sucre. Porque los Estados Unidos siempre han estado detrás de las conspiraciones en contra de Venezuela. Santander no actuó solo, ni actuaron solo los que asesinaron a Antonio José de Sucre. Esa fue una conspiración. Por eso en junio, cuando asesinaron en 1830 al gran mariscal de Ayacucho, estaban reunidos en la ciudad de Santa Fe de Bogotá el embajador de Estados Unidos, el embajador de Inglaterra, el embajador de Holanda, estaban el embajador francés, es decir, los imperios estaban allí, porque el objetivo central que buscaban era acabar con la visión de Simón Bolívar, con la libertad de América, dejar, América del Sur totalmente
digamos, vulnerable frente al imperio norteamericano que mediante la doctrina Monroe quería apoderarse de todo lo que era el territorio de América del Sur. Y eso es una verdad. Por eso es que ahora el señor pedófilo, el señor ese que tiene 38.300 denuncias, documentos que comprueban que está involucrado en los llamados, el expediente de Epstein, un hombre que es sádico, pedófilo, asesino, acosador como Donald Trump, aparece diciendo que Venezuela le pertenece, que el petróleo venezolano es propiedad de Estados Unidos. ¿Qué les parece? Esa es la calidad de gente que aspira a pisotear a Venezuela y acabar con el mundo. A raíz del perdón de Bolívar a Santander y al conseguir Bolívar que realmente hubo una conspiración para acabar con su vida, que por demás hay que decirlo, que se salvó gracias a la heroicidad de Manuelita Sanz, que permitió con toda su fortaleza salvar la vida de el libertador Simón Bolívar. Bolívar dijo después que he arado en el mar. Yo creo que ahí se equivocó Bolívar. Y se equivocó porque no puede un estadista hacer un análisis desde el sentimiento personal, desde el corazón, desde el creer que los demás merecen perdón independientemente de que sean unos aberrados, que es el caso de Santander. Y Bolívar cuando dijo, he arado el mar, Manuelita Sanz le dijo, usted está equivocado. Eso está en la historia. En eso del perdón debemos estar claros que inclusive el presidente Hugo Chávez Frías, recordemos esta anécdota, perdonó a los paramilitares que fueron capturados en la llamada finca de Actari, allá en el sureste de Caracas, en Baruta, que fueron perdonados por Hugo Chávez y que después pasó algo muy importante. Chávez, el hombre del gran corazón, del amor, de la fe, apareció en un documental conversando con unos jóvenes que habían sido traídos como paramilitares para asesinarlo a él. Y los invitó a ¿qué? A comer helados. ¿Ustedes recuerdan eso? A comer helados. Y luego, esos tres jóvenes de 17, 16, 18 años fueron puestos en libertad y a los 6 meses fueron capturados por el gobierno colombiano en la ciudad de Cúcuta porque asesinaron a 4 personas. Eso es historia viva, ¿sabes? Eso es historia viva. Luego, aquí se perdonó a quienes participaron en la batalla de los puentes. Aquella batalla que habían, digamos, concebido la derecha internacional manejada por Estados Unidos y que hablaba supuestamente de trasladar a Venezuela una ayuda humanitaria y que se descubre que los camiones de la ayuda humanitaria estaban cargados de armas, municiones y una cantidad de elementos para generar conflictos en la frontera colombo-venezolana. Compañeros, se perdonaron a personas que participaron en la operación Gedón, a paramilitares de varias nacionalidades que fueron intercambiados supuestamente y fueron soltados por el gobierno revolucionario para, digamos, dar muestra de que aquí no había una dictadura y que había realmente una política de diálogo. Efectivamente existió y existe esa política de diálogo, pero lo que no existió fue el concepto y el respeto por el perdón que se le dieron a esos individuos que también han sido, digamos, descubiertos en conspiraciones posteriores a cuando fueron puestos en libertad. Hay que hablar con claridad sobre lo que está pasando con el helicoide. Yo quiero preguntarle a alguien, ¿de dónde salió la especie de que el helicoide es una suerte de símbolo de la tortura y de la persecución política? ¿De dónde salió eso?
¿Por qué razón a veces damos de alguna manera los revolucionarios algunas declaraciones que prácticamente desprende una narrativa como que si estamos aceptando que en Venezuela había una dictadura y que ahora no hay una dictadura porque no está el presidente Nicolás Maduro? Porque se ha querido imponer una narrativa de que en Venezuela ya las cosas cambiaron porque no está Maduro. Yo le voy a explicar una cosa, señores. Hemos escuchado dos declaraciones la semana antepasada. Una de José Luis Rodríguez, el Puma, que nuevamente declara a nivel internacional de que él apoya a Donald Trump y de que aquí el gobierno norteamericano va a tener el control del Estado bolivariano porque Estados Unidos es dueña del petróleo. Eso lo dijo José Luis Rodríguez, el Puma. Pero también esta semana falleció uno de los músicos emblemáticos de la música latinoamericana, de la salsa, del género salsa, nada más y nada menos que Willy Colón. Y yo estoy impresionado, verdaderamente, oye, de alguna manera impactado al ver una cantidad de pseudo revolucionarios o de revolucionarios comprobados que emitieron dolor por el fallecimiento de el señor Willy Colón. Y yo quiero decirlo con propiedad y con seriedad. Yo soy un admirador de la salsa, de la gran expresión musical latinoamericana, de los ritmos caribeños que nacieron en Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Colombia, y que han dado grandes músicos, grandes cantantes y grandes ejecutores. Si bien es cierto que el señor Willy Colón forma parte de una importante generación de músicos que permitieron que la salsa se impusiera, también hay que decir que Willy Colón como ser humano era en primer lugar un militante racista que además apoyó todas las acciones del gobierno norteamericano, de la CIA y del imperialismo norteamericano, inclusive en contra de su país o en contra de sus raíces latinas que están en Puerto Rico. Que Willy Colón, 3 días antes de morirse, publicó un Twitter y varias varias declaraciones a través de las redes sociales donde decía que estaba totalmente de acuerdo con el bombardeo que realizó Donald Trump contra Venezuela. E inclusive en diciembre hizo una publicación a través de varias redes sociales donde decía y presentaba imágenes de que la única paz que Venezuela se merecía era la paz de los aviones que Estados Unidos iba a enviar y de las fuerzas, digamos, de marines que estaban en el Caribe. Pero además, Willy Colón siempre estuvo, digamos, de acuerdo de que se persiguieran los migrantes en Estados Unidos, es decir, a los propios latinos. Que Willy Colón, hay que acordarse que él fue candidato, participó como candidato en las elecciones a, digamos, alcalde por la ciudad de Nueva York. Y llegó, por supuesto, detrás de la ambulancia, pero participó con un discurso en contra de los latinos, con un discurso en contra de los ciudadanos que supuestamente eran igual a él en las raíces latinoamericanas. Ese es el tipo de persona que era Willy Colón. Un hombre que además contribuyó a fortalecer la mafia que se llamó la Fania, el sello Fania y la organización Fania, que conspiraron en contra de los músicos latinoamericanos que no se agrupaban a los deseos de Jerry Masucci y de Willy Colón, Johnny Pacheco y otros individuos que estaban en una mafia musical en contra de los músicos latinoamericanos. ¿O eso es mentira? Eso es una gran verdad. Lamentamos la muerte de Willy Colón como lamentamos la muerte de los ciudadanos. Pero pongámonos serios y sepamos realmente de qué estamos hablando. Willy Colón
era un instrumento del imperialismo norteamericano en contra de Venezuela. Y eso es verdad. Lo último que vamos a hablar hoy aquí tiene que ver con algo que es extremadamente importante. Y está relacionado con el caso de Nicolás Maduro. Aquí han venido desarrollándose cosas importantes porque Maduro las impulsó mucho antes. La ley de amnistía es precisamente una iniciativa de Nicolás. Los diálogos, la amplitud, todo lo relacionado con los vínculos, con las relaciones con Estados Unidos. El 31 de diciembre del año 2025, en el último mensaje, el mensaje anual del 25, el presidente Nicolás Maduro le hizo un llamado a Estados Unidos y le ofreció las manos, le ofreció el apoyo, el abrazo fraterno para abrir el diálogo y continuar con las relaciones diplomáticas, con las relaciones de la diplomacia de paz. Todo lo que viene pasando bueno para Venezuela es producto del genio de Nicolás Maduro. Todo lo que ha pasado ha sido el producto del esfuerzo de un hombre que se ha dedicado a seguir los pasos del comandante Hugo Chávez. El amor de Bolívar y Manuelita es consagrado en el amor de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Manuelita dio su vida en Ayacucho y en Junín. Y ahí obtuvo inclusive en Ayacucho el que fuera promovida al grado de coronel del Ejército Libertador. Cilia demostró en Caracas, enfrentándose a las fuerzas invasoras, que ella iba a defender a su esposo Nicolás Maduro y que por eso tenía que irse acompañándolo a ir. Es decir, Manuelita en Junín y Ayacucho y Cilia en Caracas y en Nueva York. Y aprovecho la ocasión para decirlo. ¿De qué acusa el gobierno de Donald Trump a Cilia Flores? ¿Por qué Cilia Flores no está en libertad? ¿Por qué Cilia Flores, que no está acusada de nada, que no era, digamos, blanco militar, por qué está presa? ¿Por qué está secuestrada con Nicolás Maduro? Eso le pregunto a Donald Trump y a sus tramposos. Y le exijo a todas las fuerzas revolucionarias a redoblar el esfuerzo para obtener la libertad de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, porque están secuestrados por una banda de ladrones, asesinos y pedófilos allá en la ciudad de Nueva York. Nos vemos en una próxima oportunidad.